Y vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios 14. Bueno, abrimos nuestras Biblias en 1 Corintios 14 porque vamos a continuar platicando del don de lenguas. Hemos estado hablando de cada uno de ellos: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, y nos faltan géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y lo vamos a ver también combinado mucho con profecía, porque usted me dirá, bueno, estábamos en el capítulo 12, ciertamente, pero tenemos que avanzarle también al 13. Recuerden ustedes que a fines de noviembre, hermanos que nos estén viendo también, recuerden por favor, a fines de noviembre nos adelantamos a 1 Corintios 13 para reflexionar si cuando el pasaje dice que se acabarán las lenguas, la ciencia, la profecía, si ese pasaje significa que ya se acabaron, que se acabaron en el siglo I de nuestra era, o si no significa eso, si significa que se acabarán cuando Cristo venga, cuando ya no conozcamos en parte, sino conozcamos tal y como somos conocidos, cuando ya no veamos oscuramente en un espejo, sino veamos cara a cara. Y como eso no ha llegado, por favor repase el video de ese tema para que usted recuerde que los dones están vigentes, los dones de profecía, los dones de conocimiento y los dones de lenguas, de géneros de lenguas. Mucho tiempo en la iglesia, en la mayor parte de la iglesia, este don prácticamente desapareció. Sin embargo, si analizamos con cuidado la historia de la iglesia, vamos a ver que en diferentes momentos hubo brotes, hubo grupos que tuvieron la experiencia de la llenura del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas. Por supuesto, siempre grupos marginados, siempre grupos disidentes, pero lo que quiero decir es que nunca se perdió del todo. He dicho también que es un tema controversial. Yo quisiera no tocar temas controversiales. Es más cómodo o bonito tocar temas que nos gusten a todos. Y así no hay problema, porque créanme que me preocupa que alguno de nuestros hermanos aquí presentes o de los hermanos que se conectan pues tenga ciertas dudas o incluso llegue a molestarse o de plano nos apague y diga ya no voy a estar con comunidad apostólica. Yo espero que no. Primero porque ya hemos dicho que aún y cuando pudiésemos disentir en ciertas doctrinas o temas, seguimos siendo hermanos y lo más importante es la unidad. También porque he explicado el domingo pasado que aún más importante que el hablar en lenguas, y siempre lo debemos tener presente, es la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona y estamos hablando entonces de una comunión íntima con Dios. Y en tercer lugar, porque podemos recordar las palabras de Pablo. Todos los que hablamos de la Biblia tenemos que recordar esas palabras de Pablo cuando se despedía de los ancianos de la iglesia de Éfeso y de la iglesia de Mileto, y entre otras palabras les dijo: acuérdense cómo desde el principio les he hablado y no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. No puedo decir, bueno hermanos, ya les hablé de esto, pero no les voy a hablar de esto porque a lo mejor
se escandalizan, les molesta o no estamos de acuerdo. Bueno, yo tendré que decir, en la medida en que la circunstancia lo amerita, todo lo que respecte al consejo de Dios, todos los temas que vienen al púlpito en el momento en que estamos hablando de eso. Algunos son difíciles. Ya no el de las lenguas, no es el único controversial. Hemos hablado mucho sobre las desviaciones doctrinales. Hemos hablado mucho sobre una óptica distinta de leer la Biblia como una revelación progresiva. Y son también ejemplos de temas muy difíciles, de temas que pueden provocar diferencias. Ahora, el domingo pasado hablamos, por ejemplo, de que el profeta Isaías había profetizado acerca de las lenguas. ¿Se acuerdan? Allá en 1 Corintios 14 se cita a Isaías, pero en Isaías 28, verso 10 y verso 13, hay unas palabras que algunas Biblias interpretan de manera muy diferente según la versión, pero que muchas Biblias dejan tal cual. ¿Recuerdan? Sau, la sau, cau, la cau, sersham, sersham. Y que era el remedio de un niño que apenas sabe hablar, como un ejemplo de que Dios, dice Isaías, hablaría en extraña lengua a este pueblo y ese sería el refrigerio. Entonces nos fuimos a Hechos capítulo 2, donde se cumple la promesa, la tan importante promesa que el Señor Jesús dejó antes de irse. Y les dice a sus discípulos, acuérdense que cuando estaba con ustedes, yo les decía que serían bautizados con el Espíritu Santo, como también lo enseñó Juan el Bautista. ¿Qué tan importante es esta promesa? Que Juan, aún antes de que Cristo iniciara su ministerio, ya tenía como uno de los puntos centrales de su predicación, a la par del arrepentimiento, a la par de señalar al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, también esta gran promesa: el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. No se vayan de Jerusalén, insistió Jesús. No se muevan, no empiecen nada, no hagan nada. Lo único que tienen que hacer es esperar, y cuando tengan la promesa, cuando el Espíritu Santo les haya investido, cuando haya esa comunión íntima de la que hemos hablado en la llenura, entonces, y solo hasta entonces, me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y entonces hablamos de la experiencia de Pentecostés como el nuevo Sinaí, y cómo Dios, al llenarnos de su Espíritu, pone sus leyes en nuestros corazones. Y cómo, por primera vez, en el día del nacimiento de la iglesia, aquellos 120 que estaban allí reunidos en el primer piso de una casa, comenzaron a hablar en lenguas, y la gente que estaba cerca, cuando vino a ver lo que pasaba, halló que esas personas estaban alabando a Dios en idiomas que aquellos peregrinos venidos de tan distintas regiones podían entender. Eso quizá haga pensar a alguno que el don de lenguas es entonces una especie de palabra en idioma extraño que debe suceder cuando hay extranjeros en la iglesia, ¿no? Voy a hablar muchas dudas que algunos hermanos me han comentado. Eso significaría que si de momento entra un hermano alemán que no habla español, alguien empezaría a hablar sobrenaturalmente en alemán para compartirle el Evangelio.
Eso es lo que mucha gente entiende. Y entonces, oye, como no hay extranjeros hoy aquí, ¿para qué hablamos en lenguas? Dirían. Bueno, pues ese es un malentendido. El hablar en lenguas no es para los extranjeros. Ah, caray, ¿no parece así en Hechos 2? Podría parecer, pero analicémoslo con más cuidado. En 1 Corintios 14, donde les pedí que fuésemos, dice en el verso 1, empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. Recuerdan que el camino más excelente del que se habla al final del capítulo 12, yo os muestro un camino más excelente, dice Pablo, se señala en el verso 1 del capítulo 14. Seguid el amor y procurad los dones. Esa complementariedad del amor y de los dones. Ambicionen los mejores dones. Y decíamos, ¿cuáles son los mejores dones? Aquí hay un principio, todo el capítulo 14, y como consecuencia del tema del amor del capítulo 13, tiene un principio fundamental de cómo debemos manejar los dones y lo que es válido o no es válido en la reunión de los santos. ¿Todavía está conmigo? ¿Seguro? No estaré hablando solo. En la reunión de los santos hay un principio por el cual podemos decir que algo es válido o no. Es el mismo principio que debe guiarnos en cómo y cuándo utilizar los dones del Espíritu. ¿Cuál es ese principio? ¿No oí? Está basado en el amor. Les decía hace un momento que como consecuencia de lo tratado en el capítulo 13. Es un principio basado en el amor, pero es como un catalizador, una brújula que me ayuda a saber cómo usar los dones y qué se vale y qué no se vale en el culto, en la reunión de los santos. Los santos son ustedes, ¿no? Ese principio se llama edificación. Lo que edifica es válido, lo que no edifica no es válido. Y si una cosa edifica más que otra, entonces es preferible. Precisamente ese es el fundamento de los valores éticos, de la axiología. ¿Qué es preferible? En este caso es preferible lo que tiene mayor poder de edificar, de construir, acuérdense. Edificar es construir la vida de los creyentes, su carácter, su entendimiento. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Su carácter, su entendimiento, para que lleguemos a la madurez del amor. El principio es la edificación. Entonces Pablo dice, sigan el amor, ambicionen los dones mejores, pero sobre todo, de la lista de dones, la que nos da Pablo por encima de todos, ¿cuál es el don que él prefiere? Ahí está. Pero sobre todo que profeticéis. El don que más edifica es el de profecía. Siempre y cuando, como ya lo hemos dicho, entendamos que la profecía es un mensaje de parte de Dios y no una adivinación
y no una manipulación para hacer que tú actúes como yo quiero o para que me des tu dinero y cosas parecidas, sino un mensaje de Dios, reiterando, para edificación. La profecía es el preferible de todos los dones, porque al tener mensajes de parte de Dios, podemos fortalecer nuestro entendimiento y nuestro carácter. Luego dice, las lenguas sí edifican, las lenguas son de Dios, son importantes, pero hay un problema. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Al que habla en lenguas, nadie le entiende. No es novedad. Hay personas que se sorprenden y dicen, bueno, pero ¿para qué hablas en lenguas si nadie te entiende? Ahí ya estaba, hace 20 siglos, que decía eso, ¿no? Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. A partir de esto podemos decir entonces que la manifestación de lenguas tiene una primera función, y esa función es ser oración. Hablar en lenguas es orar. Y cuando dice que nadie le entiende, entonces va a venir una persona que habla alemán y yo voy a hablar en lenguas y me va a entender. No, ahí dice que no le habla a los hombres, ni a los que hablen alemán o chino o lo que ustedes quieran. No le habla a los hombres. El que ora en lenguas está hablando a Dios. Y los misterios, acuérdense que los misterios son paradójicamente las revelaciones que están en la Escritura, no las que no están en la Escritura. Siempre subrayemos eso, porque no faltan los profetas y los apóstoles que tienen sus propias revelaciones, y eso no es. El don de ciencia nos permite encontrar los misterios. Pero el texto dice que aunque la persona que está hablando en lenguas estuviese hablando estos maravillosos misterios, hay un problema. Nadie le entiende, ¿no? Por supuesto, insisto, la pregunta puede ser, ¿y entonces para qué si nadie le entiende? Bueno, la primera frase lo dice, no habla a los hombres, sino a Dios. Eso es lo primero que debemos dejar asentado. El que habla en lenguas está orando. Trace usted una flecha que apunte hacia arriba. Es una oración del hombre hacia Dios. Y en Hechos capítulo 2, eso fue lo que pasó. Porque cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, acuérdense que ya lo dijimos, ¿ya estaba el público reunido? A ver, pongan atención. Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿ya estaban todos los peregrinos de las distintas regiones ahí reunidos? No. Ellos empezaron a hablar en lenguas y luego la gente vino a ver qué estaba pasando. No le estaban hablando a los hombres, le estaban hablando a Dios. Y la gente testifica eso. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Pero no el mensaje del Evangelio. No estaban dando el mensaje del Evangelio. Creo que ya lo comentamos, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro se levantó, todos los que estaban hablando en lenguas se callaron y Pedro predicó. Predicó porque la gente se preguntaba, ¿qué está pasando? Los escarnecedores de siempre, los que no tienen hambre espiritual, decían, están borrachos. Pero la gente sincera, el judío piadoso, se preguntaba, ¿qué está pasando?
Lo que estos hermanos hablaron en lenguas no les explicó a los peregrinos lo que estaba pasando. No se los explicó. ¿Quién se los explicó? Se los explicó Pedro, en arameo o en griego, si usted quiere. Esto que está pasando, dice Pedro, es lo que fue dicho por el profeta Joel. Siempre la base está en la Escritura. Siempre. Esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los posteros tiempos derramaré mi espíritu. Esto es lo que está pasando. Y Dios ha derramado su espíritu porque el Mesías ya llegó. Es más, el Mesías ya murió y ya resucitó, porque está escrito: sueltos los dolores de la muerte, no dejarás mi alma en el Seol. Pedro lo explicó, no las lenguas. Quede claro que en Hechos 2 las lenguas no fueron para predicar. Y de acuerdo con Corintios 14, las lenguas no son para predicar. Si seguimos leyendo, en el verso 3, dice: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Lo que hemos insistido que es la función de la profecía. Si la profecía llega a tener algún otro alcance, solo es posible para algún ministro que realmente haya madurado y conozca la palabra. El problema del mal uso de la profecía y de muchos llamados profetas que son falsos profetas es que ni siquiera conocen ni entienden bien cómo funcionó la profecía en el tiempo desde Samuel hasta Malaquías o incluso hasta Juan el Bautista. Por eso debemos asirnos a este verso 3. Todo mensaje de Dios. Usted no estaría cambiando el sentido de la Biblia si en la palabra profecía usted aquí la traduce. Porque profecía sigue estando de alguna manera en griego, ¿no? Muchas de las palabras del Nuevo Testamento se nos quedaron en griego: iglesia, discípulo, apóstol, profecía, bautismo. Y si los traducimos, nos damos cuenta que está hablando de comunidad, seguidor, enviado, inmersión o predicación. Son las que acabo de mencionar, ¿no? Profecía es predicación. Así que usted bien podría traducir el verso 3. En cambio, la predicación es para edificar, consolar, animar. Exhortar puede ser animar, aunque con un cariz un poquito más fuerte, ¿no? Porque incluso puede ser una exigencia, una admonición, un redargüimiento. Pero esa es la predicación. Y otra vez, contrastando lenguas y profecía, el capítulo en su verso 4 vuelve a las lenguas. Y dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Si el que habla en lenguas nadie le entiende porque él está orando a Dios, él se está edificando. Pero como los demás no entienden, no son consolados, no son exhortados, no son redargüidos, no se están edificando. ¿Y qué dijimos que es lo preferible? ¿Lo que edifica más o lo que edifica menos? Lo que edifica más. ¿Qué dijimos que es lo que se vale hacer en la reunión? Lo que edifica a todos. Porque si yo me pongo a hablar en lenguas aquí al frente unos 10 minutos y usted no entendió nada, yo estoy haciendo que usted pierda 10 minutos de su vida.
Pero si yo hablo 10 minutos en español, yo estoy haciendo que usted aproveche 10 minutos de su vida. Y más, porque lo que se va a llevar puede ayudarle y orientarle y cambiar muchas cosas que usted tal vez hubiera hecho de manera equivocada, ¿no? Entonces, el que habla en lenguas se edifica. Contraste, el que predica, edifica a todos. Entonces, no es novedad que nadie entienda las lenguas, porque aquí está dicho con toda claridad. Más adelantito, Pablo se va a preguntar, por ejemplo, en el verso 18, dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. 18, ¿no? Pablo no está diciendo, entonces como las lenguas edifican solo a quien ora, no importan. Es más, ya ni lo hagan. No está diciendo eso. Él, como una forma de testimonio, dice, hermanos, cuando yo oro tanto en lenguas, más que ustedes. Entonces no está menospreciando las lenguas, ¿estamos de acuerdo? Está testificando que para él eso es tan importante, que ora en lenguas más que los mismos hermanos que mal usaban las lenguas. En otro versículo, en el versículo 14, no alcanzo a veces a ver. El versículo 14 reitera, porque miren, en el verso 4 cuando dice el que ora en lenguas a sí mismo se edifica, no falta quien ha querido interpretarlo como una ironía. No es una ironía, es una afirmación. Y por eso el verso 14 nos puede servir de confirmación. El verso 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Pablo no se está burlando del que ora en lenguas y diciendo, tú solito te estás edificando. No, está reconociendo algo muy importante. Cuando oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nos pone entonces en una especie de disyuntiva. Y de paso, también nos deja ver un poco de antropología, ¿no? Es decir, de la constitución del ser humano. Somos cuerpo, es con el cuerpo que emitimos los sonidos, las cuerdas vocales, la garganta, la boca, ¿no es cierto? La respiración. Pero también somos entendimiento, pero también somos espíritu. Como lo dirá allá en 1 Tesalonicenses 5, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo oro en el entendimiento, eso es bueno y es necesario orar con el entendimiento. Para nosotros equivale a decir cuando oro en español. ¿Sí? Cuando oro en español. Y cuando pongo atención, ¿no? Porque no sé si se ha dado cuenta que a veces dicen, a ver, hermano, vamos a orar por tal cosa. Y entonces alguien aquí al frente empieza a orar y el otro en su lugar así como está pensando en otra cosa, con la esperanza de que la oración no se tarde mucho. Y eso es todo, ¿no? O el que reza y repite igual pensando, viendo otras cosas. Cuando oro en el entendimiento, con verdadero entendimiento, eso es necesario, es correcto, me edifica, pero también tiene sus límites. Y sus límites son de dos tipos. El primero, no siempre sé pedir lo más adecuado. Si pudiéramos ver una especie de radiografía, de indicador de qué tan en la voluntad de Dios está lo que pido,
nos podríamos sorprender. Muchas de las cosas que pedimos no son lo que tendríamos que pedir. Acuérdense que hemos insistido que Dios no está tan preocupado por resolver nuestros problemas. Se los he dicho con todas sus letras, a Dios no le interesa resolver tus problemas. Pues entonces ya me voy. A Dios le interesa transformarte. Y muchas veces esa transformación hacia la madurez, hacia el crecimiento en la fe, en la paciencia, en la humildad, en el amor, requiere que pases el problema, que enfrentes el problema, que venzas el problema, y no te lo va a quitar Dios. Pero nuestra oración es, ay Diosito, quítame este problema. Entonces estamos orando mal, ¿no? Santiago lo dice, ustedes no tienen por qué no piden. Oiga, entonces tengo que convencer a Dios. Cuando le pido ya lo convenzo y entonces ¿qué me da? A Dios no hay que convencerlo de nada. Él sabe nuestras necesidades. Sabe lo que vamos a hablar antes de que lo hablemos. Y como un padre amoroso quiere bendecirnos. Usted puede imaginarse a Dios como un padre amoroso al que tenemos que decir, ay Señor, óyeme, bendíceme, acuérdate de mí. Eso es imaginarse a Dios arriba de las nubes, poco amoroso y muy olvidadizo. De tal manera que yo y tú, ayúdame a pedirle, a ver si así nos oye. Si yo le pido solito, parece que no oye tanto, como si le pedimos todos, ¿no? No es por eso. Dios tiene mucho que darme, pero mucho de eso que tiene que darme no va a ser mío hasta que yo lo anhele, hasta que yo lo pida. ¿No tenéis por qué no pedís? Es en razón de que yo no he arrebatado las bendiciones de la gracia, de que yo no he anhelado los regalos de Dios. Para tener los regalos de Dios, empezando por el perdón, los regalos deben ser anhelados, pedidos, tomados, creídos. No tenéis por qué no pedís, o porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y ahí entran las famosas doctrinas de los decretos, ¿no? Decreto, y esto es real, de estas herejías que estuve buscando, hay una señora allá en Argentina que enseña a decretar que ya no tenemos llantitas, que ya no estamos aguaditos, que ya estamos bien fuertes. A decretar que tenemos el mejor carro, el mejor trabajo, que ya somos millonarios. Para muchas iglesias, la única evidencia de estar con Dios es la riqueza. Y si no eres rico, algo está mal. No tienes fe, o tienes una maldición, o no eres cristiano, o... ¿Qué pedimos? Pedimos cosas que a Dios ni le interesa darnos, porque lo más probable es que nos hagan daño. Porque en principio, el que está pidiendo, y peor que eso, decretando riqueza, solo está evidenciando que la codicia gobierna su corazón. Y en la medida que repite y repite y repite, no solo manifiesta, sino confirma, retroalimenta esa codicia. Cuando el Señor nos dijo, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, todo esto porque el orar en el entendimiento puede tener a veces sus límites, y lo dice en Romanos 8, lo dice Pablo, no sabemos pedir como conviene. Alguien se puede jactar y decir, no, mira, yo sí sé orar, ¿eh? Y yo le pido a Dios puras cosas que yo sé que son su voluntad. Es muy difícil eso. No sabemos pedir como conviene. El otro límite del orar en el entendimiento es que a veces ya las palabras no alcanzan a expresar lo que sentimos, ¿no? Hubo tiempos en que la filosofía y la ciencia, las personas pensaban que todo tenía que reducirse a lo conceptual.
Todo se quedaba dentro de la razón instrumental y lo que no fuera dentro del concepto no existía o no era verdad. Hay muchísimas cosas que rebasan a los conceptos. Por ejemplo, el disfrutar la música. Cuando disfrutamos la música, no hay conceptos. Cuando miramos la belleza, no hay conceptos. Cuando amamos, no hay conceptos. Incluso, alguna vez cuando usted estaba enamorado, decía, no tengo palabras para decirte cuánto te amo. Pues eso es una realidad también en nuestra relación de amor con Dios. No tengo palabras, Dios, para decirte cuánto te amo. Pues ora con el entendimiento, pero el Espíritu quiere también orar en una dimensión distinta, no mejor o superior, distinta. Y entonces Pablo pone el otro lado del dilema, ¿no? Si oro en el entendimiento, algo falta. Pero si oro en el Espíritu, también algo falta. Porque cuando yo estoy orando en lenguas, mi espíritu se está expresando. Yo no entiendo, el concepto ahí no juega, no funciona, pero yo estoy percibiendo esa dimensión espiritual, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, la vida cristiana no puede ser una vida cristiana sin entendimiento. Ya en el libro de los Salmos dice, cantad con inteligencia. Y eso es algo que hoy falta en la mayoría de los grupos de las alabanzas, ¿no? Cantad con inteligencia es algo muy profundo, que implica la letra, la doctrina, la actitud, el enfoque de la mente, incluso la propia estructura musical que vamos a usar. No es el tema, pero ni la teología, ni la experiencia espiritual, ni la alabanza pueden ser sin inteligencia. ¿Qué hacemos ante el dilema de que cuando oro en español tiene sus límites y cuando oro en lenguas mi entendimiento, que no captó nada, dice, bueno, ¿de qué pido? La respuesta está en el siguiente verso. Ay, ya me lo borraron. El siguiente verso, el 15, dice, ¿qué pues? O en otras palabras, ahí está muy al estilo del sureste, ¿no? ¿Qué pues? Lo que quiere decir es, entonces, ¿qué debo de hacer? Dice Pablo. Pues lo que debo de hacer, oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. ¿Ve cómo se reitera que el hablar en lenguas es oración? Y Pablo deja claro que cuando oro en lenguas, oro en el Espíritu. Y que debo de hacer ambas cosas. Oraré con el Espíritu, es decir, oraré en lenguas. Y oraré en el entendimiento, es decir, oraré en español. Las dos cosas. Todavía nos faltan muchos aspectos de este hablar en lenguas. Seguramente usted se estará preguntando, ¿y quién puede hablar en lenguas? ¿Y cuándo? Y etcétera. Vamos a ver si lo vamos abarcando. Por lo pronto, orar en lenguas es eso, hablar a Dios y no a los hombres. Hablar en lenguas es edificarse uno mismo y hay que hacerlo como un complemento a la oración en el entendimiento. Y Pablo va más allá, Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Y qué es cantar con el Espíritu? Alguien podría decir, bueno, pues con sinceridad. No, bueno, sí, cante con sinceridad, claro que sí, pero el contexto dice en el 14, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Ahí está dejando muy claro
¿A qué se refiere cuando dice orar o cantar con el Espíritu? Ahí está muy claro. ¿Qué quiere decir entonces cantar con el Espíritu? Cantar en lenguas, ¿no? No lo estoy diciendo yo, Ahí está escrito. Digo, si usted no lo quiere aceptar, no se enoje conmigo, no pasa nada. Lo que intentamos es ver al menos qué creía la iglesia en el primer siglo. Si alguien dice, bueno, en el 21 ya no creemos eso, bueno, está en su derecho, pero ¿qué creía la iglesia en el siglo 21? Que había que cantar en lenguas, que había que cantar con el Espíritu y que había que cantar con el entendimiento, como lo hemos hecho al principio de esta reunión, ¿no? Y cantamos en español. Y yo espero que realmente haya sido con el entendimiento, porque si usted estaba distraído, pues no supo qué cantamos, ¿no? A lo mejor loores dar a Cristo el Rey, dice, no sé qué son loores. Pues entonces ahí no cantó con el entendimiento, ¿verdad? Y otras palabras que tienen los himnos, a diferencia de los cantos superficiales, a veces tan mal redactados que hoy se cantan. Hay un canto, estuve escuchando en la semana donde me invitaron a predicar, un canto que dice, no cambiaría nada por ti, mi Jesús. Está diciendo lo contrario de lo que quiere decir. No cambiaría nada por ti. O sea, me quedo con lo que tengo, ¿no? Tendría que haber dicho, no te cambiaría a ti por nada. Pero así de mal redactados están muchos cantos. De pasada no están hechos con el entendimiento, ¿no? Hay un canto muy famoso que dice, eres digno de alabar. O sea, Dios es digno de ponerse a alabar. ¿Alabar a quién? Tendríamos que decir, eres digno de ser alabado. Y les puedo poner más ejemplos, ¿no? Pero hay que cantar con el entendimiento. Y hay que cantar con el Espíritu. Ahora, bueno, Pablo dice, no impidáis el hablar en lenguas, dice al final del capítulo, en el verso 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. No lo prohíban, no. Todas estas reglas que nos va a dar Pablo no se refieren a que entonces no hay que hacerlo. Por si alguien lo hubiera entendido mal, cierra su discurso diciendo, no prohíban el hablar en lenguas. ¿Alguna vez alguien que se oponía a estas cosas, cuando yo era adolescente, me leyó una parte de la disciplina de la iglesia metodista y me dice, aquí dice que el culto no se debe de dar en una lengua extranjera? Por supuesto. En el contexto que eso se escribió se refería a que la misa se hacía en latín y eso duró hasta los años 60 del siglo pasado, en que muchos de nosotros ya habíamos nacido, ¿no? A muchos de nosotros nos tocó ver o escuchar una misa en latín todavía. Y las personas obviamente salían sin edificarse porque no habían entendido. Eso es claro. Pero esa disciplina metodista no estaba refiriéndose al don de lenguas, porque además Pablo va a poner entre las reglas que haya intérprete, ¿no? Aquí la cosa se pone buena. Vamos más adelante, ahí en 1 Corintios 14, el verso 26, que alguna vez ya comentamos. ¿Qué concluimos, hermanos? ¿Qué concluimos de esto que algunos profetizan y otros hablan en lenguas? ¿Qué debemos de hacer? Pues él mismo responde que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas, una interpretación,
Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Ahí está otra vez nuestro principio, ¿no? ¿Para qué se debe de hacer todo? Para la edificación de la comunidad. Y entre las cosas que todos podemos hacer, porque la idea es que al ser un cuerpo, todos podemos y debemos participar. Reconozco que ocupo mucho tiempo en la enseñanza los domingos. Por eso le invito para que vaya a las reuniones entre semana. Porque allí es el lugar donde usted va a tener la oportunidad de ejercitar esto. Un himno, un salmo, una revelación, una profecía, lenguas e interpretación. Allí lo puede hacer. Lo debe hacer, porque el Señor quiere que ejercitemos los dones. Pero para ejercitar el don de lenguas, Pablo pone reglas. Y el analizar las reglas nos puede, en primer lugar, dar luz sobre que todo lo que Dios nos da está manejado de manera consciente y bajo nuestra voluntad. Porque alguien podría suponer que hablar en lenguas significa que el Espíritu Santo me toma, yo casi no me doy cuenta, yo no tengo que hacer nada, es Él el que me abre la boca, así como Titino, ¿no? Pero si Pablo está poniendo reglas, quiere decir que quien controla el hablar en lenguas es el creyente. Si el creyente no pudiera controlar, decidir cuándo empieza, cuándo termina, cuándo lo hace en silencio, cuándo lo hace en voz alta, si el creyente no pudiera decidir eso, porque el Espíritu viene y lo toma y él no lo controla, él no se da cuenta, entonces las reglas de Pablo saldrían sobrando, ¿no? ¿Para qué poner reglas? Si es claro que viene el Espíritu y te toma y tú no puedes hacer nada. Eso es falso. Tengan cuidado cuando alguien profetiza o habla en lenguas en el momento inoportuno y entonces el pastor le dice, hermano, por favor espérese. No, aquí no quieren la palabra de Dios, Dios los va a castigar. Y se pone de necio. O con el hermano que se justifica de haberlo hecho en el momento inoportuno, porque dice, a mí el Espíritu me tomó, yo ni cuenta me di. O está mintiendo, o habría que preguntarse qué espíritu lo tomó. O la gente que dice, es que oraron por mí y ni cuenta me di. Me caí para atrás. Alguna vez ya les dije que hay que caerse para adelante, no para atrás. Porque usted puede decir, bueno, ¿y qué importancia tiene la dirección? ¿Para adelante o para atrás? Porque el caerse para adelante está descrito en la Biblia como postrarse. Y es una decisión que uno toma de humillarse y adorar. Y caerse para atrás ni está descrito en la Biblia, ni es una decisión que aparentemente yo tomo, sino que cuando me pusieron las manos, yo me di cuenta, ya estaba en el piso. Sin embargo, eso está tan manipulado que ya hay unas gentes atrás esperándome, ¿no? Y que además, cuando yo ya pertenezco a ese tipo de ambiente, ya pienso que si no me caigo no tengo bendición, entonces yo ya paso predispuesto a que me tengo que caer. Y luego si el que ora por mí me hace así, me marea tantito y luego me empuja, no, pues sí, ya me caí. Todo lo que es de Dios está en la conciencia y en la voluntad, y eso ya lo hemos tratado varias veces. Las lenguas no son un arrebato místico que yo no controlo y del que yo no me doy cuenta. Las lenguas funcionan de manera parecida a la profecía. Vienen las palabras a mi mente
y yo decido hablarlas o no hablarlas. Eso le puede sorprender a usted, ¿no? Ay, que no, yo pensé que de repente solo podía yo hablar en lenguas cuando el Espíritu llegara y me hiciera hablar, ¿no? Desde que el Señor le entregó ese don, esa oración, las lenguas son una herramienta que usted posee, que usted tiene, y que en esta voluntad y conciencia usted debe usar y decir como Pablo: yo oro en lenguas más que todos ustedes. Pero saber también cuándo y de qué manera las voy a usar, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, perdón porque necesito ver aquí con cuidado. En el verso 22, de modo que hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? A Pablo le preocupa que la gente que llega a la reunión reciba el mensaje de salvación, encuentre un ambiente y una palabra de tal manera que quiera quedarse. Pero dice, si cuando llega la persona nueva o la persona que no es creyente y entra y todos están hablando en lenguas y gritando en lenguas, va a decir, estos están locos. Desgraciadamente, hoy hay muchos tipos de cultos en los que no solo los nuevos y los no creyentes, sino hasta los viejitos en el Evangelio decimos, aquí están locos. Están locos. Porque hay, por ejemplo, una unción, porque acuérdense que se ha cosificado el concepto de unción, de hacer como animales. Hay iglesias donde los hermanos tienen que empezar a hacer como vaca, como perro, como gato, como pato, como puerquito. Y todos están gritando como animales diferentes. Y entonces yo llego, y aunque yo no sea nuevo, pues sí me voy a espantar, ¿eh? A Pablo le preocupa que alguien llegue y en vez de ser edificado, encuentre una piedra de tropiezo y tenga que decir, estos están locos. Y luego cuando preguntan, ¿y tú qué eres? Cristiano. Ay, no, cristianos, de esos que se tiran, se azotan, se revuelcan, ¿no? Y se desprestigia el nombre de cristiano, con ello se escarnece el nombre de Dios, como lo dicen los profetas. A Pablo le preocupa, no hablen todos en lenguas. Las lenguas son por señal a los incrédulos si se usan bien. Si hay alguien que interprete y da un mensaje, ¿no? Si todos profetizan y entra un incrédulo, por todos es convencido, porque es un mensaje entendible, porque es un mensaje que consuela. Y las lenguas interpretadas son equivalentes a profecía, y muchas veces son tan directas como si conociéramos la vida de la persona. Nunca la hemos visto, pero una interpretación genuina del don de lenguas puede tener un mensaje tal como si conociéramos a la persona. Vean el verso que sigue, el 25. ¿Qué pasa cuando hay profecía o interpretación de lenguas? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Por eso digo, como si conociéramos su vida. Y ha sucedido, que alguien diga, oye, ¿le contaste al pastor de mí? Porque dijo exactamente lo que yo estoy pasando.
lo oculto de su corazón se hace manifiesto y en vez de decir que estamos locos, postrándose, caerse para adelante, ¿no? Postrándose sobre el rostro, no sobre la nuca, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Claro, para nosotros todos estarnos gozando y gritando en lenguas, Dios está entre nosotros, pero para el otro no. Y lo que es válido es lo que edifica a todos. Por extensión, lo que hace que el no creyente quiera ser creyente. Que el no creyente entienda el mensaje que estamos dando, ¿no? Precisamente para que no llegue el momento en que usemos las lenguas de tan mala manera que sea un desorden y que las personas digan que estamos locos, es que Pablo va a darnos las reglas. Y las reglas están en el verso 27. Después de que en el 26 dice, todos ustedes pueden profetizar, hablar en lenguas, cantar, dar una enseñanza, etc. Ahora en el 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o máximo 3. Porque imagínense en un culto, aquí somos poquitos, no sé, 30, ¿no? Si fuéramos 200 y todos quieren pasar a profetizar, hablar en lenguas y todo eso, pues no nos vamos, ¿verdad? No nos vamos. Y acuérdense que todo lo que procede de Dios realmente es ordenado. Había unos grupos que estaban enseñando la borrachera espiritual. Dicen que cuando el Espíritu Santo te llena, entras en una borrachera espiritual. Y se refieren al Pentecostés, cuando la gente dijo, estos están borrachos. Ahora, los incrédulos que no tenían hambre de Dios, ¿son los que dijeron están borrachos? ¿O era una doctrina de los apóstoles estar borracho? Pues fueron los incrédulos, ¿no? Pero hoy, que se ha hecho una doctrina, han pasado cosas extremas como que uno estaba tan borracho que se cayó y se rompió el brazo. Uno se pregunta, ¿será eso lo que quiere Dios? Otro estaba tan borracho que había que llevarlo al baño y ayudarle a hacer pipí. ¿Será eso lo que quiere Dios? Un culto de toda la noche y de todo el día, donde pues y ha pasado, gente haga sus necesidades ahí en la reunión porque está tomada por el Espíritu. No. Hablen 2 o 3 en lenguas y 2 o 3 profetas. Y lo ideal serían 2, ¿no? 2. Máximo, a veces 3. Primera regla, ¿no? Cuando vamos a hablar fuerte, no está hablando de orar quedito, de orar en lenguas, para mí mismo. Está hablando de orar en lenguas para que todos me escuchen, cuando más 2 hermanos y a veces máximo 3 hermanos. Primera regla. Segunda regla, y por turno. Entonces espérate, está hablando un hermano, no quieras hablar tú también, ¿verdad? Por eso les decía que los dones están bajo nuestro control. Porque, ¿qué tal si el Espíritu lo hace hablar a él y a mí también? Y yo, pues, ¿qué puedo hacer? No. El Espíritu me puede dar las palabras y el deseo de hablar, pero yo controlo. Y yo digo, sí lo voy a hacer, pero cuando termine el hermano. Cuando sea el momento oportuno. Porque miren, todo lo que se hace en el culto se debe de hacer en el momento oportuno. De lo contrario es irreverencia.
La reverencia no estriba en que entremos de puntitas, ¿no? Y cantemos himnos muy parsimoniosos. Podemos danzar y saltar, también es bíblico. Pero la reverencia estriba en que nuestro corazón y nuestra mente esté en Dios, que estemos concentrados en lo que le estamos diciendo o en lo que Él nos está diciendo. En el momento de la alabanza le estamos diciendo algo a Dios. En el momento de la predicación y de la lectura de la Biblia, Dios nos está diciendo algo a nosotros, ¿no? Entonces tenemos que poner toda nuestra mente y nuestro corazón en lo que hacemos. Alguna vez les puse el ejemplo de que si un enamorado estuviese declarando sus palabras de amor a la amada, distraído, volteando para otra parte, preocupado en cómo va el partido, no estaría realmente en la relación, ¿no? Enfrascado en el asunto. Jesús prometió, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Y si Cristo está aquí, hay que actuar como que Cristo está aquí. Cristo está aquí, pero voy a mandar un mensajito. Cristo está aquí, pero me voy a echar un coyotito. Cristo está aquí, pero voy a estar pensando en otra cosa. Eso sería irreverencia, ¿no? Ahora bien, acuérdense que lo que constituye la iglesia es la comunión. La iglesia no es institución, la iglesia es comunión. Y la comunión no es solo que estemos en el mismo lugar. Y les decía, cuando ustedes se suben al metro, hay mucha gente junta en el mismo lugar, pero no hay comunión. Cuando estamos aquí juntos, tenemos que tener comunión. Si usted se fija cómo comienza Hechos capítulo 2, dice, y llegó el día de Pentecostés y estaban todos unánimes juntos. No es un pleonasmo. Estaban juntos, es decir, en el mismo lugar, pero estaban unánimes, quiere decir en un alma. Un alma es un pensamiento, un sentimiento, un deseo. Eso es la comunión. Y el culto debe ser así. Por ejemplo, en el versículo En el versículo 16, dice, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias? Pues no entiende lo que dices. Si tú hablas en lenguas, si tú oras en el Espíritu, en voz alta, sin intérprete, los demás no pueden decir amén. Esa es una indicación muy profunda, ¿eh? No es que tengamos que repetir amén como en automático. Yo no sé si usted ha visto hermanos que ya hasta tienen su tiple para decir amén. Amén. Ni están poniendo atención. A veces yo así desprevenidos digo, ¿y cuántos quieren ir al infierno? Amén. No. Decir amén tiene que ver con que estamos en el mismo espíritu, en la misma actitud, en el mismo tema, que si alguien está pidiendo por un hermano, todos estamos pidiendo por ese hermano, que si estamos pidiendo por una iglesia, todos estamos respaldando esa oración por esa iglesia. Pablo dice, tenemos que decir amén a la oración. Por eso hay un corito que creo que es no muy exacto. Alabaré, alabaré, ¿se acuerdan? Alabaré, alabaré. Unos cantaban, otros oraban. Pues tache, muy mal. ¿Cómo que unos oraban y otros cantaban? O todos oramos, o todos cantamos, o todos escuchamos la palabra. El momento de la predicación no es el momento de llenar el sobre de la ofrenda.
El momento de la ofrenda no es el momento de saludar al que está al lado. El momento de los cantos no es el momento de irse al baño. O el momento de hablar por teléfono. O de casi deberíamos de tener ahí un letrero: apague su celular, deje su celular, ¿no? Porque estamos tan mal acostumbrados. Estar todos en la misma cosa, eso es decir amén a la oración. Y así debe de ser el culto. Por eso dice, hágalo, primero, no más de 3 hermanos. Segundo, por turno. No estén orando en lenguas al mismo tiempo. Y eso implica, no lo hagas en la predicación. Porque hay lugares donde el pastor está predicando y un hermano está aquí en el reclinatorio orando y gritando y luego ni dices, oigo al hermano, oigo la predicación. Y ese está tan concentrado ahí en su oración que ni oye la predicación. Y es muy probable que en la predicación Dios le está contestando lo que está preguntando, pero él no oye, ¿no? Entonces, no más de 3 por turno y con intérprete. Esto nos lleva a lo primero que dijimos. Si el hablar en lenguas es cuando vienen extranjeros, el intérprete sale sobrando, ¿o no? O sea, ya llegó un hermano chino y entonces el hermano Víctor empezó a hablar en chino. ¿Para qué queremos el intérprete? No lo necesitamos. Cuando la Biblia dice que se requiere intérprete, eso es coherente con lo que dijo al principio: nadie le entiende. Y entonces ahora el don puede no ser la flecha hacia arriba, ¿no? Como oración. Ahora es un mensaje de parte de Dios. Cuando se habla en lenguas fuerte y alguien interpreta, el sentido de las lenguas cambia. Ahora es de Dios a la iglesia. No de mí hacia Dios, sino de Dios a la iglesia. Y el intérprete es el que da ese mensaje para que la iglesia lo pueda entender. Así que el que ora en lenguas tiene que orar un espacio en voz alta. Dice, si no hay intérprete, calle. Pero yo le digo, si nunca ora en voz alta, ¿cómo vas a saber si hay intérprete o no? Nunca lo vamos a saber. El que siente orar en lenguas debe hacerlo en voz alta. Y debemos esperar a ver si hay interpretación. Y si no hay interpretación, entonces ya baja el volumen y sigue orando él de manera personal. Sin desanimarse, porque es una posibilidad que haya interpretación o que no haya. Si no, no diría. Si no hay intérprete, calle. O sea, puede ser que no haya. No es obligatorio que tenga que haber interpretación. No es obligatorio. Puede haber, puede no haber. Si no hay, se calla. Si hay, sigue hablando. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque el intérprete tiene que seguir interpretando. No dice, y si hay intérprete, cállese. No, al revés. Si no hay intérprete, cállese. Si hay intérprete, pues siga hablando. Ahora, es interpretación, no traducción. No es traducción. ¿Usted cuando se para frente a una pintura, la traduce? La interpreta. ¿Sí? Quiere decir eso que si usted tiene el don de interpretación, ya estoy hablando del don de interpretación, cuando usted escucha a alguien hablar lenguas en voz alta, puede recibir un mensaje parecido a profecía, una predicación, un mensaje. Si usted recibe ideas, palabras que comunicar a la iglesia cuando está oyendo al que habla en lenguas, entonces debe empezar a decirlas también fuerte, para que el que está hablando en lenguas sepa que sí hay interpretación y para que la iglesia no se quede sin entender, sin ser edificada, sino que empiece a ser edificada y cumpla así la razón de ser del don de lenguas, que en esa manera de operar siempre va unido al don de interpretación. Vamos a dejarlo aquí. Primero Dios, la próxima semana
reitero un poco de esto y hacemos el contraste entre las reglas que pone Pablo y las situaciones en el libro de Hechos donde las reglas parecen no funcionar. ¿Qué pasó allí? Si a usted le queda la duda de por qué digo que las lenguas son oración, lo vamos a ver o a reiterar en ese tema. Por lo pronto, pues pensemos la manera en que las lenguas fueron dadas para edificación, si las usamos en orden. Pensemos también, y yo creo que falta hablar un poco más de eso, que si es un don que está bajo el control de usted puede orar siempre, decidirlo, estando aquí en la reunión o estando fuera, en el camino, en su casa, en cualquier lugar.